sirva al Señor. Amén. Y en esta tarde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el don que está del fuego que está en ti. Amén. No te desanimes, no decaiga, no desfallezca el gozo que tienes para el Señor, porque el Señor está contigo. Amén. Ahora, ¿por qué viene el desaliento a nuestra vida espiritual? En primer lugar, porque dejamos de orar. Amén. Ese es un punto muy importante. Y mucha gente dice: no, hermano, ya no tengo deseo de orar, siento que oro y como que me da sueño, y ya no es lo mismo que sentía cuando recibí a Cristo. Déjenme decirle, hermanos, Jesús oraba en las mañanas, dice la Biblia. En San Marcos capítulo 1:35, ahí nos habla la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Mire, en San Marcos 1:35 dice la palabra de Dios que Jesús se levantaba, mire, de mañana, dice la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué cree que Jesús oraba? Porque él sabía que podía llegar un desaliento a su vida, porque la situación que él iba a pasar no era para menos, era una situación terrible que él iba a presentar, pero él se refugiaba en la oración. Amén. Por eso, ¿por qué viene el desaliento a nuestra vida espiritual? Porque en algunas veces, hermanos, no oramos lo suficiente. Amén. ¿Y qué es la oración? Es un alimento espiritual para nuestra vida, para mantenernos siempre en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Cuando nos sentimos, estamos en el fuego del Espíritu Santo, el Señor comienza a obrar milagros. Amén. El Señor comienza a obrar prodigios en nuestra vida a través de su palabra, porque estamos en comunión con Él a través de la oración. Y cuando estemos en oración, el desaliento nunca va a llegar a tu vida. Amén. Siempre va a haber deseo de servir a Dios, porque el que está en oración con el Señor es alimentarnos de su Espíritu y de su palabra. Jesús, en el libro de San Lucas 18:1, le habló a sus discípulos y les refirió una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Por eso muchos cristianos desmayan, viene el desaliento, porque ya no hay una oración constante en su vida. Amén. Y cuando no hay oración constante en nuestra vida, somos presa fácil del enemigo, ¿no? De la tentación, de las situaciones que se puedan presentar en nuestra vida. Fácilmente el enemigo hace de las suyas en la vida del cristiano o de la persona que no tiene comunión con el Señor a través de la oración. Y por eso viene el desaliento. Amén. Entonces, el segundo punto, ¿por qué viene el desaliento espiritual? Porque dejamos de leer la palabra de Dios. Amén. Usted me dirá: hermano, mire, es que leemos la Biblia, leo la Biblia, el Señor me habla a través de su palabra, pero hay algo que no le entiendo. Amén. No sé si le ha tocado gente que dice esto: no le entiendo, no sé qué es lo que quiere decir aquí. La palabra dice que la palabra se debe de discernir o de entender por el Espíritu y por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, está en nuestro corazón, vamos a entender realmente el propósito de Dios para nuestra vida a través de su palabra. Amén. Y entonces el desaliento no puede venir a nosotros. Amén. Podrá querer llegar, pero nosotros nos vamos a refugiar a través de la palabra. Amén. La palabra del Señor siempre vamos a decir: Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces no hay lugar para el desaliento. El desaliento viene cuando ya no escudriñamos la Biblia. Amén. Cuando la persona ya no lee la Biblia, ya no se apropia de las promesas de Dios, de la Biblia, es cuando el desaliento puede llegar a la vida del cristiano. Amén. Y cuando el desaliento llega a la vida del cristiano, muy próximo está la muerte espiritual a la vida de esa persona. Amén. Entonces, es importante, en San Juan 5:39,
Vamos a leer ahí la palabra del Señor. 5:39 dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese lo que dice la Biblia. ¿Usted cree que podría llegar un desaliento a nuestra vida cuando escudriñamos la Biblia? Cuando estamos en la palabra del Señor, nos aferramos de esa promesa del Señor, escudriñamos la Biblia, estaremos en victoria, amén. Estaremos en victoria con el Señor, estaremos en la victoria que el Señor quiere que estemos. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen vida, amén. Entonces, la vida, hermano, que Dios ofrece es a través de su palabra. A través de lo que viene aquí, nosotros escudriñamos y podemos tener vida, amén. Podemos tener la fortaleza, podemos tener lo que Dios manda de nosotros a través de la palabra. Y entonces un desaliento no va a llegar a nuestra vida. Yo les aconsejo, hermanos, leer la palabra de Dios. No le puedo decir, léase 5 capítulos, 20 capítulos, lo que usted sienta, lo que el Espíritu Santo de Dios le indique, lea la palabra de Dios, amén. Como también la oración, hermano, es una herramienta poderosa para poder subsistir en los últimos días que lo estamos viviendo, porque los tiempos son malos, dice la Biblia, amén. Y por eso es muy fácil, el enemigo llega por alguna situación, por algún problema, alguna otra situación. El desaliento viene a la vida del cristiano, amén. Y cuando viene el desaliento a la vida del cristiano, dice Dios que el postrer estado de aquella persona puede ser peor, amén. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la Biblia para poder ser, hermanos, victoriosos en Cristo Jesús, amén. Vamos a ver otro punto. ¿Por qué viene el desaliento espiritual? Porque dejamos de asistir